Dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 43, y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de Hechos de los Apóstoles. Es el estudio 41 y el estudio se llama Grandes Milagros. Si ustedes se dieron cuenta, está hablando de Pedro y está hablando de 2 grandes milagros que hizo Pedro. Pero normalmente cada vez que hablamos de milagros, normalmente la gente piensa en hombres santos que hacen milagros, incluso en hombres que ya están muertos y les han atribuido el nombre de santos porque supuestamente, y digo supuestamente porque no es verdad, ellos hacen milagros. Los muertos no hacen milagros, los hombres no hacen milagros, pero tristemente mucha gente eso cree. Entonces, cuando hablamos de milagros, pensamos inmediatamente o casi siempre en cómo se llama el santo que hizo milagros, el hombre que hizo milagros. Y aquí podríamos decir que Pedro hizo milagros, pero no, vamos a ir viendo cómo Pedro mismo nos va enseñando que Pedro no fue el que hizo los milagros. También muchas veces pensamos en milagros sobrenaturales porque hemos visto en estos versículos que Pedro pues hizo que resucitara una persona que estaba muerta, y también vemos cómo hizo que un paralítico pudiera caminar. Entonces, cuando buscamos acerca de milagros, buscamos milagros sobrenaturales, de los cuales, pues sí, un milagro normalmente quiere decir que es algo que normalmente no se nota o no se ve. Mucha gente dice es que el tener un bebé es un milagro, mas sin embargo no siempre tener un bebé es un milagro, porque es algo natural que Dios dijo y que Dios estipuló que en la unión de un hombre y una mujer iba a haber un bebé o un nacimiento. Entonces eso no es un milagro. Milagro es cuando no pueden tener bebés y ya después pues llega un momento en que sí lo tienen. También cuando hablamos de milagros, mucha gente que ha conocido a otros tipos de personas o que les llaman milagreros, ¿sí?
empezamos a poner en tela de juicio ciertos milagros y muchas veces los etiquetamos como milagros engañosos. Pero también quiero decirles que hay milagros verdaderos. Y de eso se va a tratar el día de hoy el estudio, acerca de los milagros verdaderos y no de los milagros engañosos. Si nos vamos a dedicar a buscar milagros engañosos, vamos a encontrar miles de ellos. Y por eso mucha gente ha caído, en especial los cristianos, en dividir el tipo de milagros o el tipo de que si hay milagros verdaderos, no hay milagros verdaderos, ya no hay milagros. Bueno, sí creemos en ciertos milagros, pero en ciertos milagros no. Así que nosotros tenemos que ir aprendiendo si creemos o no creemos en los milagros y cómo podemos estar seguros que el milagro es verdadero. Muy pocas personas piensan en todo, en el hombre, pero muy pocos piensan en el Dios de los milagros. Y ese es el problema, que le dan el crédito al hombre y por eso llega el momento en que dicen son falsos milagros. Entonces hoy tenemos que aprender bien todo eso. Uno, que la mayoría de las personas que llegan a experimentar algún tipo de milagro normalmente se lo van a atribuir al portador de las manos milagrosas. Si hay alguien que pone manos o impone manos y sana a alguien, le dicen, ¿sabes qué? Vamos con fulano de tal, porque él es milagroso y cuando pone las manos sobre la persona sana. Ven al hombre en lugar de ver al verdadero que hace los milagros, que es Dios. Eso es hablando de los verdaderos milagros. También mucha gente le da esa atribución, como le decía yo hace rato, al muerto. Dicen, es que si pasas los huesos pasas por donde están los huesos de el santo fulano de tal, con eso se te va a cumplir el milagro. No, mis hermanos, los muertos, los huesos, ni nadie tiene el poder para hacer un milagro. Así que partiendo de ahí, de que entendamos que los muertos no tienen poder para hacer milagros, también partiendo de que el hombre no tiene poder para hacer milagros, ya sea vivo o muerto, sí, entonces partiendo de esta manera, encontramos tres tipos de creencia que tienen los cristianos. Y digo los cristianos, los evangélicos. Ellos tienen tres tipos de creencia y lo predican también en sus congregaciones. Una es los cesacionistas. Ahorita vamos a ver quiénes son. Después hablan los otros que se les llama continuistas moderados. Y el último es el continuista, que al final normalmente tienen sus reservas y terminan siendo continuistas moderados. Estas tres personas o tres tipos de enseñanzas normalmente se escuchan dentro del cristianismo evangélico. Estas tres posturas son demasiado notorias en los cristianos: el cesacionismo, el continuismo y el continuismo moderado. ¿Y por qué ellos han tomado este tipo de posturas o enseñanzas o doctrinas o defensas? Porque son posturas teológicas y se tratan estas posturas sobre la vigencia o la caducidad de los dones espirituales milagrosos. Si yo digo que soy cesacionista, es porque estoy diciendo que ya caducaron los milagros. Si yo soy continuista, estoy diciendo que los milagros todavía existen. Pero si soy continuista moderado, entonces estoy diciendo que sí hay milagros, pero que no todos son milagros. Y sí, tienen parte de verdad todos ellos, pero no se han dado a la tarea
de enseñar correctamente lo que es el cesacionismo, lo que es el continuismo y lo que es el continuismo moderado. Así que vamos a aprender un poco. Es importante aprender antes de pedirle a San Garabato que nos cumpla un milagro. El cesacionista dice: los dones milagrosos cesaron. Y como yo les he comentado, los dones milagrosos continúan. Así que ellos sostienen que cesaron todos los milagros después de la era apostólica. Después de que murieron los apóstoles, ya no hay más milagros. Y toman como referencia a los falsos maestros o a los falsos apóstoles. Vuelvo a repetirlo, ponen la mirada ¿en quién? En el hombre. En el hombre. Si el hombre dice que hace milagros y el milagro se ejerce, dicen no, ya ese no, porque es un milagro falso y porque ya no debe de haber milagros, porque se acabaron en la era apostólica hasta el último apóstol que fue Juan, el apóstol, el último apóstol. Otros sostienen que también ya cesaron, porque ellos de esta manera lo dicen: finalizaron los milagros cuando se completó el canon bíblico. Y entonces dicen, ya no hay más milagros. Esto, mis hermanos, ¿por qué se ha dado dentro del cristianismo? Porque tristemente hay religiones, hay denominaciones, hay sectas o hay personas que andan diciendo que el hombre tiene el poder para hacer milagros. Incluso ya hay un jovencito que era, creo que estudiante de no sé qué, y como le pidieron a ese jovencito, entre comillas, que hiciera un milagro y supuestamente se cumplió, pues ya ahora ya a ese joven lo canonizaron como un santo. Pero eso no es la culpa del jovencito, porque él ya se murió. Eso es culpa de la religión y de los líderes religiosos que han canonizado, entre comillas, a mucha gente. Y ahí vemos a la gente pidiéndole a San Pedro, a San Juan, a San Garabato, a San Fulano, a San Dionisio y no sé qué tantos nombres, a San Charbel, y le piden al hombre. Y ya cuando tú los confrontas dicen, no, es que Dios hace el milagro a través del hombre. Tristemente han sido engañados. Y ahí vemos a la gente postrándose, pidiéndole el milagro a ese ser humano, que no deja de ser una persona igual que tú, igual que yo. No tiene ningún poder. Ellos dicen que cesaron porque el objetivo de los milagros era que el mensaje apostólico en los inicios de la iglesia fuera corroborado como auténtico por medio de los dones milagrosos y que por eso ahora ya no son necesarios. Bueno, eso dicen ellos, que quede claro, ellos, no nosotros. El cesacionista no niega la capacidad de Dios para hacer milagros. O sea, termina ya no siendo cesacionista. Por eso les digo que hay mucha confusión entre ellos. Ellos dicen que ya no hay milagros, pero dicen que Dios puede hacer milagros. Entonces hay una confusión. Y ellos niegan la existencia de ciertos milagros o de continuas sanidades. Y esto, mis hermanos, tristemente ha sido por causa de los mercaderes del Evangelio. No tiene nada que ver con Dios, no tiene que ver nada con la sana doctrina, sino tiene que ver con los mercaderes del falso evangelio o los mercaderes de la fe o los enemigos de la fe que han querido engañar a la gente diciéndoles que tienen el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Incluso ponen sus títulos: te invitamos porque va a venir el apóstol fulano que tiene el don de milagros. Hoy es la noche de las sanidades. Mentiras. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Sana a fulano, pero no sanes a sutano. No. Pero bueno, así lo hacen ellos.
O la otra secta o la religión que dice es que si tú le pides con fervor a fulanito de tal y le traes tus limosnas y te lo llevas cargando de aquí hasta quién sabe dónde, te va a hacer el milagro. Y ahí ves a la pobre gente cargando ídolos de piedra o figuras de piedra, de yeso, caminando no sé cuántas horas porque supuestamente ese ídolo, esa figura, esa persona les hizo el milagro. Mentira. Es mentira, no hacen milagros. Es un pedazo de yeso que lo tiras y se quiebra y ya no sirve para nada. Incluso apenas hubo un loco que se metió a un templo católico y que agarró los ídolos, las figuras, los santos, las vírgenes y todo eso y los quebró y decía que eso no sirve. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. No necesitamos andar tirando y rompiendo figuras ni estatuas ni nada de eso. Bueno, cambiando, vamos a continuar. El continuismo moderado. ¿Qué es el continuista moderado? ¿O quién es el continuista moderado? ¿O qué dice el continuista moderado? El continuista moderado dice que los dones continúan, pero deben ejercerse con orden y conforme a la Biblia. Y es bueno, está correcto, ¿sí? Debe de ponerse en orden todo, que todos vengan formaditos, que vengan a que el pastor les ponga las manos y que les dé su milagro. No, eso no es. Eso es mentira. Mas, sin embargo, se han visto milagros engañosos con orden. Es lo que les digo, ¿no? Los formas y ya es en orden. Y lo hemos visto conforme a la Biblia. Hay gente que agarra el aceite, porque la Biblia dice que agarres aceite y que unjas al enfermo y que el enfermo sanará. Y ahí traen su aceitito de ricino, su aceitito de la cocina o su aceitito que viene desde Jerusalén y que tiene poder milagroso. Mentiras también. Hay quienes dicen, mira, acércate al manto de fulano de tal y con eso vas a sanar. Otra mentira también. Y todo eso es bíblico, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo pasaba y la mujer dijo, con que toque el borde de su manto, con eso seré sana. Toman versículos de esa manera para darle poder a esos milagros, los cuales son falsos, son mentirosos, y aunque sean en orden, y aunque sea tocando el manto de alguien, aunque sea con aceitito, es falso. Porque el aceite no tiene poder. Si Dios quiere hacer el milagro, Dios hace el milagro sin aceitito, con aceitito, sin agua, sin tocar el manto. Él lo hace. Ese es el problema de mucha gente. ¿Y por qué lo estoy hablando todo esto, mis hermanos? Por lo que pasó en la historia de Pedro. La gente vio a Pedro y luego dijeron, Pedro hace milagros. Vamos a llamar a Pedro porque Pedro va a levantar a Dorcas. Y Pedro va a ayudar a Eneas. Veían a Pedro. Así que, mis hermanos, no tiene que ver si lo haces en orden. No tiene que ver si lo haces conforme a la Biblia. Porque al final el propósito es creer en su denominación, en su líder o en su religión. Al final es eso. Si tú ves los pósters o los anuncios o en el internet, están promoviendo a fulano de tal y su congregación. Vente porque aquí sí ocurren milagros. Aquí sí sanan a los enfermos. Aquí sí, allá no, pero aquí sí. Aquí tenemos a nuestro milagrero. Y ahí va la gente con su milagrero. Ellos tienen así que tristemente una postura intermedia. No voy a hablar de que si son pentecostales, si son presbiterianos, no, independientemente de qué denominación sean, el propósito es jalar gente porque hacen milagros ahí. Entonces, si tú conoces a alguien que anda en eso, dile, ¿sabes qué? Te están engañando, te están defraudando, te están queriendo sacar el dinero. Esta postura intermedia, tristemente, mis hermanos, es tibia. Y acuérdense que las posturas tibias, Dios las vomita.
Así que donde ellos buscan equilibrar o catalogar milagros, y ellos los empiezan a catalogar. Este milagro sí puede ser de Dios. Este milagro sí puede ser verdadero. Este milagro, y empiezan a poner en entredicho los milagros. Acuérdense que estoy hablando de los milagros, no estoy hablando del milagrero. Y al final tratan de denunciar todo tipo de milagros y terminan sin creer en los milagros. Vuelven a caer o caen en el cesacionismo por causa de tanto falso milagrero o de falsos, ¿no? De puros milagreros falsos, están dejando de creer en los milagros. Y lo peor de todo es que están dejando de creer en el Dios que hace milagros. Ellos enfatizan que todo debe de someterse a la Escritura, y eso no es malo, sí, todo debe de someterse a la Escritura, pero más que someterlo a la Escritura, mis hermanos, debemos someterlo a la denominación y hacia dónde te dirige ese milagro. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, lean muy bien lo que acabamos de leer del libro de Hechos, y Pedro en ningún momento enfatizó ni su denominación, ni dijo a partir de hoy me van a llamar Papa o el Papa Pedro de los milagros. No, mis hermanos, no dijo nada de eso. ¿O saben que voy a fundar una nueva religión donde todos van a adorarme a mí? Lean bien los versículos y se van a dar cuenta. ¿Sí? Así que al final, ellos, según ellos, y también muchas veces lo podemos corroborar, es que son para desviar la mirada, y al final ellos se vuelven conservadores o moderadores de los milagros de acuerdo a sus denominaciones. O sea, ellos dicen, si eres de mi denominación, los milagros son verdaderos. Si no eres de mi religión, los milagros son falsos. O sea, empiezan a moderar de acuerdo a su religión, a su creencia o a su denominación. Por eso es que la gente, pues si yo soy de tal religión, yo creo en los milagros de mi religión. Si yo soy de tal denominación, yo creo en los milagros de mi denominación. Oye, pero fulano está haciendo milagros, esos son falsos. No, los verdaderos son los nuestros. Los nuestros sí vienen con sello de garantía. O sea, empiezas a hacer un negocio de los milagros. Ahora voy con los continuistas. Se parecen mucho a nosotros, Los continuistas afirman que todos los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento están disponibles para la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Y yo estoy de acuerdo en eso, en que los dones espirituales y los milagros mencionados en el Nuevo Testamento siguen vigentes, siguen disponibles para la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia de Cristo. No la iglesia universal, no la iglesia católica, no la iglesia fulana de tal o la iglesia ortodoxa. No estoy hablando de una denominación o una religión, sino estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los que hemos sido perdonados, redimidos, cambiados, transformados y hemos nacido de nuevo. Escogidos para ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones y los milagros, porque también hay don de milagros, siguen vigentes. Pero únicamente los pueden ejercer aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, verdaderamente son cristianos, y el propósito no es que te aplaudan, el propósito no es que te den dinero, el propósito no es que te reconozcan como que el hombre de los milagros, el propósito es que crean en Cristo Jesús. Y que el único que hace los milagros es Dios. Nadie más. Oiga, pastor, ¿puede imponer las manos para que sane mi enfermo? Espérame.
¿Tú crees que si yo impongo las manos sobre tu enfermo, él va a sanar? Sí, yo lo creo, porque tengo fe en usted, pastor. No, entonces, ¿sabes qué? No voy. Pedro lo dijo bien claro, en el nombre de Cristo, para que crean en Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, el propósito de los milagros que Dios hizo a través de Pedro fue para que muchos se convirtieran a él. ¿Sí? Si ustedes han salido de algún pasado borrascoso, horrible, tremendo, y tú crees que el pastor tuvo el poder para sacarte de ese hoyo y de ese pecado y de esa maldad, estás equivocado. Pero si tus ojos no están puestos en el pastor, ni en el que oró, ni en el que hizo la cadena, ni el que hizo nada, sino tus ojos están puestos en el Dios Todopoderoso y en el Cristo que resucitó y te salvó, ese es un milagro. ¿Vieron la diferencia, mis hermanos? O sea, la diferencia es que cuando recibes ese milagro, te levantas y vas y adoras al Creador y a su Hijo Jesucristo. Lo que casi nadie hace. En cuanto se levantan o en cuanto salen de su problema que traían, van y le dicen: gracias, pastor, ahora sí lo amo. ¿Y cuánto quiere? Si quiere mi carro, le doy mi carro. Cuidado. El continuista afirma eso y desecha cualquier milagro del Antiguo Testamento, ¿sí? Desecha eso si va con la finalidad de que vean hacia el hombre. O sea, yo como continuista, vamos a suponer, soy continuista, ya dije, ¿verdad? Bueno, yo como continuista veo que se abre el mar y pasan por ahí todo un pueblo para ser salvado, de lo cual hemos visto milagros hasta el día de hoy, que muchos están siendo perseguidos y de pronto se escapan y salen y ya no los encuentran, ¿sí? Pero ese milagro te lleva hacia adorar a Dios. Yo creo en esos milagros. ¿Dios tendrá el poder para abrir el mar otra vez? Sí. ¿Dios tiene el poder para derrumbar los muros de Jericó? Sí, mis hermanos, puede derrumbarlos, pero es Dios. Por eso es que, si ustedes recuerdan la historia de Jericó, Dios no le dijo a Josué: ¿sabes qué, Josué? Te vas a parar y vas a gritar y vas a decir: yo voy a tumbar los muros. No, dijo: ¿sabes qué, Josué? No vas a hacer nada a nadie, para que vean el poder de Dios. Yo no sé cuántas veces le pediste a Dios un milagro y Dios nunca te oyó y Dios nunca te respondió. ¿Y sabes por qué? Porque tu mirada estaba puesta en el hombre. Pero cuando tu mirada está puesta en Dios, Dios responde. Amén. Los continuistas creen que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento son para todo tiempo, pero que no todos provienen de Dios. Y esto es muy importante. Yo creo, espero y tú también, que los milagros son para todo el tiempo y en todo tiempo. Todo. O sea, los milagros pueden seguir. Son vigentes. Hasta el día de hoy puede haber milagros. Claro. Pero no todos provienen de Dios. A ver, espéreme, pastor, espéreme. A ver, pastor, entonces, ¿hay milagros que son verdaderos, pero que no provienen de Dios? Sí. Satanás tiene el poder para hacer milagros. ¿Y cómo me doy cuenta que ese milagro no fue de parte de Dios? ¿Cómo puedo saber que el milagro que yo vi con mis propios oídos, ojos, con mis propios ojos vi el milagro, vi cómo esa persona tenía cáncer y de pronto sanó de cáncer y ya no tiene cáncer? ¿Hacia dónde está la mirada?
Dice la palabra de Dios que si un profeta te lleva a adorar a una imagen haciendo milagros prodigiosos y esos milagros se cumplen, no son milagros de Dios. Así que ya vamos entendiendo. Si una persona va y ora ante un personaje ya muerto, o ante un pastor y le dice, yo creo, pastor, que usted tiene el poder y que si ora por mí, yo voy a sanar. Y esa persona sana, o se es liberada de sus demonios o de lo que sea, o le crece el pie, yo no sé. Y su mirada no es hacia Dios, sino hacia el hombre o hacia el muerto, ese milagro lo hizo Satanás. ¿Sí? ¿Ya entendimos? O sea, sí hay milagros prodigiosos, sí hay milagros maravillosos. No es maravilla que el mismo Satanás se disfrace o se transfigure en ángel de luz. Sí, porque mucha gente va a decir, es que a mi Dios me hizo un milagro. ¿Y por qué no has salido de tu religión? ¿Por qué sigues adorando a tu pastor? ¿Por qué sigues creyendo en esa denominación falsa? Porque es un milagro de parte de Satanás. Ups. Eso no lo habían puesto atención, pero lo dice la Biblia. Si un profeta hace un milagro y el milagro se cumple, pero te está desviando a adorar falsos dioses, ese milagro no es de mí, dice Dios, y lo que estoy haciendo es probando tu corazón. Lo dice claro en Deuteronomio. Lo pueden encontrar. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado. ¿Soy continuista? Sí. ¿Continuista moderado? No. ¿Por qué continuista moderado? No. Porque ellos dicen, sí hay milagros, Dios puede hacer milagros, pero ya milagros de resucitar muertos, ya no. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no resucites un muerto? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no tires ese muro? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no abras el mar? Yo no soy nadie. Yo le digo, Señor, si tú quieres abrir el mar, ábrelo. Si tú quieres resucitar todos los muertos del panteón, resucítalos. Porque yo creo en un Dios que puede hacerlo, en un Dios poderoso, un Dios que hace milagros cuando Él quiere y como quiere y donde quiere. Eso. Pero siempre y cuando el milagro que haga Dios es con el propósito de que dobles rodilla delante de Dios y creas en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos milagros has visto? Yo he visto muchos milagros. Y muchos milagros que te desvían del Dios verdadero. Pero también he visto muchos milagros que te guían a adorar y a entregarle tu vida a Cristo Jesús. Todos ustedes son un milagro. Porque ¿cuántas veces quisiste salir de tu pecado y no pudiste? De tu vida pasada y no pudiste. Pero ¿dónde quedó tu mirada? En el Dios poderoso. Si tu mirada está puesta en el Dios verdadero, que como lo dije la otra vez, no es el Diosito, no es mi cuáchalas, no es mi amigo, es el Dios todopoderoso, con mayúsculas. ¿Sí? Porque mucha gente también al diablo dicen el chanclas. No es el chanclas, es el diablo, es Satanás, es el enemigo de Dios. Y así lo mismo con Dios. Dios no es mi cuate, no es mi carnal. ¿Sí? No, Dios es Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el que murió pero resucitó. Tenemos que aprender a respetarlo, a amarlo, a creer en Él. Así que antes de llegar a una decisión correcta, mis hermanos, y respaldada bíblicamente, es importante ver algunos pasajes con respecto a los dones, los milagros y saber si están vigentes o no. Yo no sé si tú ya estás entendiendo ahorita cuál es el propósito de esta enseñanza. Si tú recuerdas, nuevamente te recuerdo a Pedro.
Pedro, podríamos decir, era un apóstol. Y Pedro hizo 2 milagros ahí, hizo muchos milagros más, pero era apóstol. Entonces sí, ya cesaron los milagros, ya nada más eran por los apóstoles. Pero, ¿quién nos podría dar la respuesta? La Biblia. ¿Quién nos podría dar la respuesta correcta? La palabra de Dios. ¿Quién nos daría mayor poder? ¿Un pastor que dice que ya cesaron los dones? ¿Otro pastor que dice que los dones deben de ser moderados o los milagros? ¿Otro pastor que diga, bueno, los milagros sí, pero ciertos no? Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. No es que dice fulano de tal. Nuestro Señor Jesucristo. No es Chuy, ni Chuyito, ni mi cuate. Nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:14. Y vamos a ver el peso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Créanle a Pedro. Créanle al nuevo apóstol, créanle al nuevo líder, créanle al nuevo papa, créanle al... No, mis hermanos, ¿qué dice el Dios hecho carne? Dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció. ¿Quién se apareció? Nuestro Señor Jesucristo. Dice a los 11 mismos. Recuerden que Judas fue el traidor y ya no estaba. Dice, estando ellos sentados a la mesa, ¿quiénes ellos? Los 11 apóstoles. Dice, y les reprochó su incredulidad. ¿Qué pasó con ese reproche de incredulidad? Que no creyeron que Jesucristo había resucitado. Entre ellos Tomás el incrédulo. Todo el mundo dice, es Tomás. No, hay un montón de incrédulos. Así que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Acuérdense que muchos dijeron, no, tú estás mal, no resucitó Cristo. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo nuestro Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya ve, pastor, es la era apostólica. No, espérenme, vamos a seguirle. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí ya entraron ¿quiénes? Los creyentes. Tú, los creyentes pueden ser salvos. Dice que el que no cree será condenado. No dice que el que será bautizado. Es el que no cree. Así que te puedes bautizar sin creer, sí, y eres un diablo remojado. Pero eso no tiene que ver nada. Sino está hablando de que el que creyere, el que no creyere será condenado, y el que creyere va a ser salvo. Dice, y estas señales seguirán a los apóstoles. ¿Dice así? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que son salvos. ¿Quiénes son los que son salvos? La iglesia. ¿Quiénes pueden obrar milagros a través de Dios para que crean en Dios? Los que creen. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y hay otra cosa mucho más importante. En mi nombre. No dicen el nombre del Papa, no dicen el nombre de San Charbel, no dicen el nombre de Cash Luna, no dicen el nombre del apóstol de apóstoles, no dicen el nombre de nadie más. Dice en mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesucristo nuestro Señor. Así que ya deja de estar creyendo en San Charbel y en la Santa Muerte y que no sé qué tanto más. Ni en el apóstol fulano de tal. Ah, pero es que es mal donado. No, pues aunque sea mal donado o bien donado, tampoco voy a creer en él. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios. No, es que ya cesaron los demonios, ya no se pueden echar. Dice el Señor que sí. Que todos los que creen en el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo pueden echar demonios.
pueden hablar en lenguas nuevas, pueden tomar en las manos serpientes y pueden beber cosa mortífera y no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, pastor, entonces sí se pueden hacer todos esos milagros, sí, pero el propósito ¿cuál es? Que crean en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no eres tú el que hace los milagros. No eres tú el milagrero. No quieras que te anden trayendo en fotografía. Mira, fulanito de tal, el pastor Alejandro me hizo el milagro y ahora ya lo adoro y lo amo y lo quiero y le voy a dar todo lo que me pida. No, mis hermanos, que no te engañen. El que hace los milagros es Dios. Y Él quiere toda la gloria y toda la honra, porque Él es el poderoso. Y Él anda del lado de nosotros. Entonces aquí encontramos alguna vigencia, encontramos algo que diga aquí, nada más es hasta la era apostólica. No dijo, háganlo y van a poder comer. Pero yo conozco un profeta, un pastor, un líder que se metió con serpientes y lo mordieron y se murió. Sí, porque él quería ser reconocido él. No, yo conozco a otra persona que se tomó veneno y se murió. Sí, porque quería ser reconocido él. O sea, nosotros no podemos estar tentando a Dios. Porque yo conozco un hombre que fue mordido por una serpiente y no se murió, y se llama Pablo y es apóstol. ¿Y por qué? Porque eso es de Dios, no de nosotros. ¿Cuál es el fin? Que te adoren a ti, te va a fallar el milagrito. Y si lo haces, no fue de parte de Dios, fue de parte de Satanás. Así que, mis hermanos, ya entendimos que la gran comisión, que es predicar el evangelio, bautizar a los que creen, y que en el nombre de Jesús se podrán hacer milagros. Entonces, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, los que creen pueden hacer señales y milagros, pero todo es a través del poder de Dios y del Espíritu Santo, y el propósito es que crean en Dios. Que crean en Dios. Tú no tienes ningún poder. Si Dios no te lo da para ejercerlo, pero ni siquiera lo que Dios te ha permitido hacer, o el don que tengas, el milagro que salga, no viene de ti. ¿Está claro? Por eso mucha gente vemos que van y piden milagros y milagros y milagros, y ya me arrodillé y ya me fui caminando hasta no sé tantos lados y sigo cayendo en mis pecados. ¡Claro! Porque estás enfocado en el lugar incorrecto. Así que de acuerdo a este pasaje vemos que los dones y milagros y señales están vigentes hasta el día de hoy, porque aún hay muchas almas nuevas que están creyendo. Cada alma que llega y que cree en el Señor Jesucristo y que es liberado y que es anotado en el libro de la vida, él puede llegar a hacer milagros siempre y cuando su propósito sea seguir a Dios, al Todopoderoso. Y podrían decir, bueno, eso lo dijo Jesús, pero también los apóstoles cuentan. Hay un apóstol, Pablo, muy usado por Dios, que también él nos muestra que los dones y milagros siguen vigentes y las señales y prodigios están vigentes. Pero nuevamente lo vuelvo a repetir, sí se necesitan hacer y llevar a cabo decentemente y en orden. Porque mucha gente llega y avienta su saco y lo tira y todos se tiran y todos gritan y todos se mueven y dicen, ya con eso hay un gran milagro y un avivamiento. No, mis hermanos, eso es pura farsa, pura mentira. Nosotros hemos hablado con gente que hablaba según en lenguas. Dice, oye, ¿y tú de veras hablabas en lengua? No, es que me dijeron que tenía yo que sacar la bazuca. ¿Cómo sacar la bazuca? Así que tenía yo que hacer... sacar la bazuca. Y de esa manera la gente creía que ya de esa manera yo tenía el don de lenguas. Son mentiras, engaños. ¿Y por qué te vomitabas? ¿Porque el Espíritu Santo te tocó?
No, porque me enfermé del estómago. De verdad, mis hermanos, hay tantas mentiras y engaños. Pero todo, ¿por qué? Por no buscar al Dios verdadero. Por no creer en el Dios verdadero y creer en supersticiones, creer en falsos maestros, creer en todos esos apóstoles falsos que andan por ahí tirados y aventados. Y pidiendo dinero. Pidiendo lo que va a perecer y que ni se van a llevar. Bien, Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo nos dice que los dones y los milagros siguen vigentes. Capítulo 14, versículo 1 de Primera de Corintios dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales. O sea, no dijo, ¿saben qué? Ya no están vigentes, ya nada más soy yo el último y ya después de ustedes ya nada va a haber de dones espirituales. Dice, pero sobre todo que profetices. Y muchos dicen, es que ya los profetas ya se acabaron. Sí, los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista ya se acabaron. ¿Cuáles eran los profetas de esa manera, de ese tiempo, o los que ya se acabaron? Los que donde Dios les hablaba y ellos decían lo que Dios les hablaba. Pero el don de profecía sigue vigente, mis hermanos. ¿Y cuál es el don de profecía? Cuando profetizas lo que ya está escrito en la Biblia. No es de que Dios me habló y me enseñó nueva profecía. Ya no hay nueva profecía, pero sí hay revelación. Hay cosas que no entendemos y Dios nos las revela, pero tienen que estar respaldadas por la Biblia. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿para qué sirve la profecía del día de hoy? Para exhortación, consolación y edificación. Si no está edificando a la iglesia, es falsa profecía. Dios me dijo que me tienes que dar tu carro. Dios me dijo que me tienes que traer 1,000,000 de pesos. Dios me dijo que si tú das dinero, Dios te lo va a multiplicar. Mentiras. Dios ni siquiera habla de dinero, ni le interesa el dinero. Esos son avariciosos. Entre más dinero des, más Dios te va a bendecir. Porque Dios bendice al dador alegre. No es cierto, mis hermanos. Dios ama al dador alegre. Pero no para hacer negocio. Y ya después dice en el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno de ustedes, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En ningún momento Pablo les dice, ya no lo hagan. Y en el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y dice en el 39, así que hermanos procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. O sea, dice que sigamos ejerciendo nuestros dones. Dice incluso antes de que Pablo, ¿sí? Antes de que Pablo dijera que no, les dice en Corintios 12, 1 al 12, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Y dice en el 4, hay diversidad de dones. Diversidad de operaciones, y este punto es muy importante en el versículo 6 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Quién las hace? Dios. ¿Quién es el que te da los dones? Dios. ¿Quién es el que permite que se haga un milagro? Dios. No fue Moisés el que abrió el mar. Fue Dios el que abrió el mar. A través de Moisés, para que vieran que Moisés venía de parte de Dios. Y dice en el versículo 10, dice, a otro el hacer milagros. O sea que los milagros siguen vigentes, mis hermanos. Los milagros siguen vigentes.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace los dones? ¿Quién hace los milagros? ¿Quién da todo lo que nos da el Señor? Dios, Él las hace. Uno, Dios Todopoderoso y el mismo Espíritu. Así que ni Pablo ni nuestro Señor Jesucristo hablan de cesacionismo ni de continuismo moderado, sino nos habla de un continuismo eterno hasta que Cristo venga, hasta que Él quiera. Y luego todavía después de que Cristo venga, dice que seremos revestidos. Otro milagro de parte de Dios. Así que nosotros creemos, y yo lo creo, en un Dios todopoderoso y real. Creo y creemos, espero que sí, que todos los dones, ministerios y milagros siguen vigentes. Pero ninguno, que quede bien claro, ningún milagro puede venir por medio de algún hombre, ni nadie lo puede transmitir por medio de imposición de manos si el Espíritu mismo no lo da. ¿Qué significa esto de que no se puede transmitir por imposición de manos ni se puede aprender? Mis hermanos, ya está saliendo la escuela de los milagros. Ya hay una escuela de milagros. Ven a aprender cómo hacer milagros. Ya hay otro que llega y dice, vengan para que se les imponga manos para que ustedes puedan hacer milagros. Y ahí van todos a la borregada. De verdad, mis hermanos, tristemente, creen que el hombre tiene el poder y que si te impone manos tú ya vas a poder tener ese don de milagros. O que si tú aprendes en la escuela de los milagros, vas a poder también tener el don de los milagros. Eso solo lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Así que lo que debemos, y sí debemos tener mucho cuidado, es con los falsos milagros, los falsos maestros y los falsos evangelios, los cuales llevan a las personas a la avaricia y el poder. Si un milagro te guía a la avaricia, al poder y a la fama, es falso. Ya no necesitas buscarle más. Porque ninguno de esos falsos milagros los lleva a la exaltación del Dios Todopoderoso. No los lleva a la exaltación del Dios Todopoderoso, no los lleva a honrar a nuestro Señor Jesucristo, no los hace reconocer que no son nadie, y lo peor de todo es que eso los lleva cada vez más a desviarse del camino de Dios. Así que, mis hermanos, ya con esto casi termino. Es importante que tomemos en cuenta esto. 1, que tanto dones como ministerios y milagros, todos son para la edificación de la iglesia y para llevar a los inconversos por medio del evangelio a la conversión y a creer en Cristo Jesús. Si el milagro o el don que estás llevando a cabo no es para eso, es falso milagro y falso don. Número 2, ningún don, ministerio o milagro viene por el hombre, para el hombre, ni por medio del hombre, sino que todo proviene de Dios por medio de su Espíritu Santo. 3, creemos que ningún don, ministerio o milagro es para desviar la mirada del Dios de los milagros. Si no es para eso, es falso. Tenemos que entender todo esto, tomarlo muy en cuenta. También tomar en cuenta que aquellos que llevaron o llevan a cabo algún milagro, ejercen un ministerio o tienen un don, es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. A Él toda la gloria y la honra. Amén. Si ustedes se dieron cuenta, Pedro dijo, Eneas,
Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. ¿A quién puso en alto? A Jesucristo nuestro Señor. Si Dios hoy te da la salvación y la vida eterna, es por medio de Jesucristo, no del pastor, no de la imposición de manos, no de la oración. ¿Puedo orar por ti? Sí. ¿Puedo poner mis manos sobre de tu cabeza? Sí. Pero si sucede un milagro, déjame decirte que no soy yo. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Y dice esto, fíjense, es algo importante. En el estudio que vimos, en la lectura que tuvimos al principio, dice que cuando vieron los milagros que Pedro hacía, la gente se convirtió al Señor. ¿Ven el propósito de los milagros? El propósito de los milagros es que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que la gente se convierta ¿a quién? A Cristo. No se trata de llenar tu congregación, no se trata de que crean en ti, se trata de que se conviertan a Cristo, se trata de que crean en Cristo y se trata de que vean que el milagro lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el 41 del mismo libro de Hechos dice que después de que esta mujer de Tabita se levantó y vieron que resucitó y todo, dice que muchos también creyeron en el Señor. Los dos milagros que hace Pedro, en ningún momento le pusieron San Pedro o el Papa Pedro. Todos creyeron en Cristo, reconocieron que era Cristo y el mismo Pedro le dijo: Jesucristo te sana. Así que, mis hermanos, el verdadero don de milagros está vigente. Los verdaderos milagros restauran, fortalecen la fe y nos llevan a creer en un Dios todopoderoso. Así que necesitamos entender eso, porque el que ha presenciado o vivido o recibido un verdadero milagro nos lleva a glorificarlo, a exaltarlo, a amarlo, a servirle y decirle: gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Vamos a orar, mis hermanos.